Hola, buenas tardes a todas y a todos. Un día más. Hoy tenemos con nosotros a Eva Fidalgo. Eva, muchísimas gracias antes que nada por aceptar la invitación a esta entrevista. Nada, gracias a vosotros. Es un placer poder hablar contigo. Y bueno, hoy vamos a Ujú. hablar con Eva de lo que llevamos hablando estos días, ¿no? De tratamiento para dejar de fumar, que estamos hablando con diferentes expertos en la materia. Y antes de empezar la entrevista, quería presentaros un poco a Eva. Eva Fidalgo es psicóloga licenciada en psicología por la Universidad de Salamanca. Es especialista en salud mental, en catástrofes y desastres, intervención en crisis y duelo. Es doctora en psicología por la Universidad de Salamanca y es psicóloga general sanitaria. Bueno, Eva, lo primero que te quería preguntar, ¿no? Sobre este tema tan interesante, porque la verdad es que es un tema muy interesante. Hay mucha gente que, pues eso, ¿no? Muchos fumadores, muchas fumadoras y muchos que lo quieren dejar, ¿no? Y a lo mejor pues no saben Ujú. cómo, no saben qué tratamiento pueden seguir para ello. Y lo primero que te quería preguntar es justo eso, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento seguís vosotras o vosotros en la clínica en la que tú trabajas? Ujú. Pues mira, en primer lugar me gustaría decir que la manera más sencilla y más eficaz para dejar de fumar es el autotratamiento, ¿no? Que la persona por sí misma decida dejar de fumar y para ello lleve a cabo pues, las estrategias que tenga en base a sus conocimientos y su experiencia. ¿Qué pasa? Que muchas veces esto no es suficiente y por el síndrome de abstinencia, pues muchas personas no son capaces de llevarlo a cabo y es cuando ya acuden a la consulta y nos piden ayuda. Entonces nosotros a partir de ahí ponemos en marcha, nos basamos en un programa multicomponente. ¿Qué quiere decir? Pues que ponemos en marcha diferentes estrategias psicológicas eficaces, siempre adaptándonos a cada caso individual y adaptando las estrategias a esos pacientes. Eva, ¿seguís un tratamiento cognitivo-conductual o hacéis hipnosis? ¿Podrías contarnos un poquito en qué consiste el Ujú, tratamiento que hacéis? ujú. Sí, es un tratamiento cognitivo-conductual. Depende de la fase en la que nos encontremos de la terapia, se emplean unas estrategias u otras. En muchas ocasiones tiene que ser apoyado también por psicofarmacología, otro tipo de tratamientos, porque los pacientes por el síndrome de abstinencia que te comentaba antes no son capaces de seguir con las estrategias que le damos. Ujú. El otro día comentaba otro experto con el que hablábamos que solo que venden parches, ¿no? De nicotina o venden chicles, eh, Ujú. que eso solamente, ¿no? Solo los parches o solo los chicles no ayudan del todo, ¿no? A dejar de fumar, que como que es necesario tener la terapia psicológica, como pueden ser las dos cosas paralelamente pueden ayudar, pero solo chicles o parches es insuficiente. ¿Es así, Eva? Sí, sí, yo después, si quieres, os pondré varios ejemplos de casos que llegan a la consulta y sí, es una ayuda. En realidad, el tratamiento farmacológico o los parches o los ciclos son ayuda para que las estrategias que les enseñamos, pues al final adquieran su máxima potencia. Ujú. Pero no son suficientes por sí solos, entonces. No, 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 Ujú. no. Mm. Vale. Eva, ¿cuáles son las fases del tratamiento? ¿En qué Ujú. consisten? ¿Cuáles son? Mira, muy sencillamente, son normalmente tres fases. La primera, la fase de preparación, la segunda, la fase de abandono de la nicotina y la tercera, que es la fase de mantenimiento de la abstinencia y la prevención de recaídas, que es una fase fundamental. Ujú. ¿Y en qué Esas son las consiste? tres fases. ¿Podrías explicar brevemente en qué consiste cada fase? Las fases dependen van a ser estructuradas en función de las sesiones. Vale. Entonces, nosotros establecemos 10 sesiones, pero que siempre pueden variar o bien aumentar o bien disminuir en función del ritmo que marque el paciente, sobre todo en cuanto a la retirada del tabaco, de eso o de otras variables, ¿vale? Pero os resumo brevemente para que sepáis cuáles son las fases y que la gente pueda saber un poquito lo que hacemos. En la primera sesión es la fase de evaluación, ¿vale? Se hace una evaluación inicial del fumador. Hacemos una entrevista previa, hacemos el diagnóstico de la dependencia, evaluamos la motivación que tiene, porque en función de eso hay que adaptar unas estrategias u otras, y también evaluamos si hay psicopatología asociada, que eso también es significativo y nos dice mucho del pronóstico del tratamiento. Y ya a partir de ahí nos planteamos el primer objetivo, que es que el paciente conozca su hábito de consumo de cigarrillos, ¿vale? De ahí pasaríamos a la segunda sesión y ya empezamos a reducir cigarrillos, que sería el segundo objetivo. Hay que analizar con el paciente, con la persona que acude a consulta, cuáles son sus razones personales para dejar en esos momentos de fumar. Y se le propone pues, reducir un número determinado de cigarrillos. Esa sería la segunda sesión.
En la tercera sesión continuamos con esa reducción, si ha funcionado bien en la sesión anterior, siempre le damos un plazo de una semana o 15 días, depende de lo que ellos nos demanden. Y aquí ya hay que añadir unas reglas para limitar el consumo de determinados cigarrillos. ¿A qué me refiero? Pues que hay una serie de cigarrillos que para los fumadores en general son más difíciles de retirar. Entonces hay que establecer unas reglas puntuales junto con unas estrategias para que les resulte más fácil. Porque ellos siempre empiezan por los más fáciles, por los que menos le cuestan, evidentemente. Pero después, cuando nos pasamos a esta fase, pues hay que reforzar esa parte de la terapia, ¿vale? Y aquí también se añade un cuarto objetivo, que es comprender la razón por la que fuma cada cigarrillo, de esos que son más resistentes, y poner en marcha conductas alternativas. Vale, pues si en esta situación siempre me ha costado mucho no fumar ese cigarrillo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué conducta alternativa puedo emplear? Entonces, en función de la situación en la que estén y de las estrategias que tengan y de lo que nosotros le enseñamos, ya marcamos esa conducta alternativa para que cuando lo vaya a poner en marcha lo tenga claro y sea efectivo. Eso sería en la tercera sesión. En la cuarta sesión ya elegimos el día con el paciente que va a dejar de fumar. Lo que os decía al principio, estas sesiones se pueden alargar o se pueden reducir, porque hay gente que quiere continuar con la reducción, por eso no tiene que ser exactamente en este orden. Cuando fijamos la fecha concreta, preparamos el día con el paciente, con los pasos concretos que tiene que dar, ¿vale? Y se le da información sobre los síntomas que pueden aparecer y las estrategias para poder combatirlos y poder manejarlos adecuadamente. En la siguiente sesión ya se han convertido en exfumadores, se les motiva si lo han conseguido, y si no, pues hay que realizar una serie de contraprestaciones para que ellos vean que eso no es lo correcto y bueno, pues tengan unas consecuencias, y revisar con ellos lo que les ha llevado a fumar. ¿Vale? Se les explica el síndrome de abstinencia y aquí nos surge siempre el incremento del peso, ¿no? Que empiezan a aumentar de peso. Como en la clínica contamos con una nutricionista, pues a veces es necesario, se refuerza el tratamiento con ese apoyo. ¿Vale? Y a partir de este momento ya empezamos a reforzar el mantenimiento de la abstinencia y la prevención de recaídas, que es muy importante. Sería ya el resto de las sesiones, ¿vale? Las estrategias básicas para mantener la abstinencia es reforzar el apoyo social, que suelen tenerlo, pero depende del ambiente en el que se muevan. Si se relacionan con otros fumadores, pues les va a resultar más difícil. Pero en general la gente que acude a consultas que tienen ese apoyo social. Y después el entrenamiento en prevención de recaídas. Esa es una estrategia fundamental. Aquí se les entrena y se les enseña muchísimas estrategias. Lo primero, detectar situaciones que sean potencialmente peligrosas para ellos, que vean que les pueden llevar a fumar. Que sepan diferenciar entre lo que es una caída, el que se fumen un cigarrillo, que le den unas caladas a un cigarrillo, y una recaída, que no tiene nada que ver. Les enseñamos a aprender a pedir ayuda a las personas que tienen a su alrededor en caso de que tengan ganas o les lleven esos primeros días a fumar. Se les entrena en la resolución de problemas, en afrontar situaciones concretas, también en el manejo del estrés con estrategias de relajación. Se les enseña a manejar también el estado de ánimo, porque claro, ahí empiezan a sufrir alteraciones, están más irascibles, y el control del peso, que es algo fundamental. Todo eso conformaría lo que es la prevención de recaídas. Eva, has comentado al principio que les pasáis como una entrevista motivación, o sea, como para ver el nivel de motivación que tienen, ¿no? ¿Normalmente os encontráis con pacientes con una alta motivación para dejar de fumar, o es más alto en porcentaje de pacientes que quieren pero no están muy por la labor de hacer esfuerzos, o cómo? ¿Qué es lo que más os encontráis? Es que hay dos tipos de casos, que era lo que os decía antes. Están las personas que acuden a consulta con otra demanda. Ahora os pondré, si queréis, ejemplos concretos, y los pacientes que directamente quieren dejar de fumar. Nos encontramos más con el otro tipo de pacientes, que van con otra demanda, fuman, es algo que les ronda la cabeza, pero que nunca se lo han planteado. Entonces,
a través de la terapia, una vez que ya mejora el cuadro clínico por el que ellos nos demandan, pues empezamos a intervenir con este programa. Pero que vayan directamente solicitando el programa es menos frecuente. Si se da el caso, claro, la motivación es mucho más alta porque ya lo están demandando ellos directamente, entonces solamente es trabajar este aspecto. Claro. Eva, ¿podrías contarnos algunos casos concretos que hayas tenido Ujú. en consulta que te parezcan interesantes para compartir con Ujú, nosotros? ujú. Os voy a poner dos ejemplos que son los más representativos de los que suelen acudir a terapia, ¿vale? El primer caso que os quiero comentar es de un varón de 36 años que acude a consulta con un diagnóstico de un trastorno de ansiedad generalizada y preocupaciones clínicamente significativas por la salud. Es un poco hipocondriaco. Ujú. Empezamos a abordar el problema de la ansiedad generalizada y de las preocupaciones por la salud, y una vez que mejora, se encuentra con la problemática de si estoy mejorando en Claro. este sentido, se encontraba también con presión social para dejar de fumar, pues me voy a plantear dejar de fumar. Entonces, bueno, pues se le motiva y empezamos el tratamiento. Mientras seguimos trabajando en la prevención de recaídas en la ansiedad. Hay mucha motivación en esos momentos. En la reducción inicial de cigarrillos, lo que os comentaba antes, él pide ayuda por el miedo a que puedan aparecer síntomas que él no sepa manejar por el síndrome de abstinencia, y empieza a utilizar parches y chicles y le funcionan fenomenal. Entonces esa es la clave para que el resto de fases sean mucho más fáciles. Y además él continúa, mientras estamos haciendo la prevención de recaídas, continúa con la seguridad de los parches y de los chicles. Hay un aspecto que nos han comentado del tratamiento, y es que nosotros también reforzamos a los pacientes con una guía que pueden utilizar para casa. Es como una guía de autoayuda, pero Ujú. que yo le voy manejando y le voy dando las pautas de cómo tienen que ir avanzando. Se les da información, tareas para casa y pues, algún cuestionario que tienen que ir rellenando y que les ayuda en todo el tratamiento. En este caso, y en general en la mayoría de los casos, se adelantan porque tienen tantas ganas de avanzar que él, en la prevención de recaídas, en vez de esperar a que yo le vaya dando las pautas, él con la propia guía va avanzando. Pero lo importante es que al final pues, consigue dejar de fumar y se mantiene abstinente. Ese es un ejemplo muy representativo, que es lo que os decía antes, que acuden por otros motivos y al final ven que esto también les puede servir. Ese es un caso. Otro caso es de un varón de 52 años que lleva más de 20 años siendo fumador. Ya ha tenido tratamientos anteriores previos que le han servido durante un tiempo, pero ha vuelto a tener recaídas. ¿Qué le sucede en esta ocasión cuando acude a la consulta? Ha fallecido su padre, también tenemos que trabajar un poco el tema del duelo, pero aparece ahí la promesa que le hace a su padre de que va a dejar de fumar porque además él ve que a nivel de salud le está afectando y tiene miedo también de que pueda empezar a desarrollar una enfermedad. Eso asociado a que tiene un niño pequeño que también le está presionando para que deje de fumar. Entonces él nunca puede fumar en casa, tiene que salir fuera. Entonces, aunque sí que va motivado, tiene también un poco de reticencia porque han fracasado tratamientos anteriores. Es un paciente que no acepta la reducción gradual, dice que él eso no lo tolera y que él plantea decidir ya un día para dejar de fumar, pero siempre que sea con tratamiento farmacológico. En esos casos, cuando en la clínica ahora en estos momentos no tenemos profesional de psiquiatría, pero cuando tenemos, en esos momentos había una psiquiatra de referencia, nos ponemos en contacto con ella, yo le derivo y le marca le pone la pauta de un tratamiento farmacológico que le puede ayudar en esos momentos a él para enfrentarse al día en el que él decida dejar de fumar. Sí que es verdad que funciona, que él cuando empieza se mantiene abstinente, pero le cuesta mucho. Tiene pequeñas caídas que tenemos que afrontar con muchas estrategias que se trabajan también en la prevención de recaídas, pero para que pueda mantenerse abstinente.
Finalmente, en los primeros días, os digo, lo lleva muy bien y ya después, al trabajar ese mantenimiento y la prevención de recaídas, no es capaz de dejar la medicación. Piensa, aún enseñándole todas las estrategias que se le enseñan en la terapia, que no es capaz y decide continuar con ese tratamiento farmacológico de refuerzo, manteniéndose abstinente, que al final era el objetivo que él pretendía. Así que nada, ese es otro de los casos frecuentes que tenemos también. Eva, me parece súper interesante los dos ejemplos que has puesto. Creo que son muy claros, ¿no? De los dos Ujú, tipos de pacientes que más ujú, comúnmente te encuentras en la consulta. Te ujú. quería preguntar, me ha llamado la atención que los dos son varones. ¿El perfil de pacientes que tenéis suele ser más varón, más porcentaje de varones que de mujeres? Sí, 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 sí. De hecho, cuando ha consultado alguna mujer, no ha empezado, hemos hecho alguna sesión, pero no ha continuado después el tratamiento. Sí, la demanda es más de varones. Ujú. Y Eva, para Ujú. terminar, te quería preguntar, ¿hacéis algún tipo de hipnosis o para dejar de fumar eso lo introducís en vuestra terapia o no? No, 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 no. Nosotros dentro del tratamiento que te digo multicomponente, lo que empleamos son estrategias psicológicas Ujú. eficaces en este ámbito a nivel cognitivo-conductual. No somos especialistas en hipnosis. Ujú. Perfecto, Eva. Pues nada, por mi parte, muchísimas gracias por haberlo explicado tan bien y tan claro. De Ujú, verdad, a mí me ha encantado y creo que a los espectadores también les va a gustar ujú. mucho. Eva, para terminar, si quieres aprovechar para comentar dónde tenéis la clínica, cómo se llama la clínica y dónde os pueden Ujú, encontrar, es el momento. ujú. Sí, pues mira, la clínica se llama Policlínica Cardia. Está ubicada en Zamora capital. La página web es clinicacardia.com. Y bueno, es un equipo formado, un equipo multidisciplinar en el que os podéis encontrar un grupo de fisioterapeutas, especialistas en terapia manual, una nutricionista, una podóloga, una neuropsicóloga, un centro de estética integral y la consulta de psicología. Y bueno, pues sí, hemos tenido servicio de logopedia, que ahora mismo no lo tenemos, pero siempre intentando cubrir necesidades, sobre todo en el ámbito de la salud, para los pacientes que acuden a la clínica. Perfecto, Eva. Pues he dicho, muchísimas gracias y Ujú, espero que si algún día te necesitamos otra vez, ujú. podamos volver a contar contigo. Gracias, Eva. Vale, nada, muchas Un gracias a saludo. ti. Venga, un Hasta saludo, hasta luego, luego. adiós, adiós.